muchas veces eligen figuras, líderes, para usarlo como motivación, para lograr ciertos objetivos. De alguna forma nosotros quizá hemos admirado a alguien en algún momento y podemos decir, me gustaría ser como fulano. Estudiamos su historia y vemos que pasó muchas situaciones para alcanzar lo que quería lograr y decimos, esa persona es una persona que tiene cualidades especiales que yo quisiera tener. Lo seguimos, escuchamos comentarios de él, a veces lo ponemos en práctica por cierto tiempo para motivarnos a nosotros mismos y querer alcanzar aquello que deseamos lograr aquí terrenalmente, porque todos en esta tierra muchas veces tenemos sueños y queremos lograr ciertas cosas que entendemos que son de necesidad para nosotros o para nuestra familia. Y déjame decirte que cuando nos enfocamos en una persona, cuando lo tomamos como referencia, obligatoriamente tenemos que depositar fe en esa persona para hacer lo que él hizo para alcanzar ciertas cosas y así lograrlas. Pero con el paso del tiempo nos damos cuenta de que lo que él ha conseguido, lo que él ha logrado, tiene limitaciones. Porque cuando estudiamos bien de cerca, a veces admiramos personas, líderes, y cuando lo conocemos y vemos su vida privada, nos damos cuenta que su historia es diferente a lo que vive. Su historia es diferente a lo que vive. Porque expresa en sus entrevistas, enseñanzas, expresa felicidad, plenitud, una vida envidiable, pero cuando vemos la realidad de quienes nos damos cuenta de que lo que él ha conseguido no ha provocado que verdaderamente sea una persona digna de admiración. Yo no sé usted, pero yo he conocido personas que cuando yo las conocí a través de un video de lo que me habían dicho de él, era interesante, pero cuando la conozco face to face, me doy cuenta de que a pesar de lo que ha conseguido, tiene muchas limitaciones. Está vacío, está incompleto. Pero en algún momento fue referente para mí y quizá utilicé las enseñanzas que él daba para querer obtener y conseguir aquello que yo quería. Y mi fe se fundamentó en él. Y lo que estamos aquí, quizá en algún momento hemos estado fundamentando nuestra fe en personas que tienen las mismas debilidades y problemas que nosotros. Muchas veces por las redes sociales seguimos personas que hacen lindos comentarios, exponen grandes quizás fortunas o logros y aconsejan de cómo debemos de hacer para conseguir lo que ellos han conseguido. Y tomamos frases y palabras de ellos y quizás hasta la escribimos y la hacemos nuestra para diario levantarnos con esa motivación, porque el ser humano necesita ser motivado. Usted necesita ser motivado por algo para no caer en depresión, para querer seguir avanzando, para lograr ciertos objetivos. Decía alguien, cuando deja de soñar, deja de vivir, y yo le doy toda la razón. Cuando el ser humano no tiene ningún tipo de ambición, deja de vivir. Cuando no tiene ningún sueño, deja de vivir. Cuando no tienes planes, deja de vivir. No tiene una motivación, no tiene algo que le diga, hoy me voy a levantar para lograr aquello que necesito para seguir hacia adelante. Entonces es bueno tener metas y tener sueños. Pero lo que quiero hoy es motivarte a que tú te analices y puedas definir en qué está enfocada tu fe. ¿Cuál es el personaje que has elegido para seguir hacia adelante? ¿Cuál es la meta que te has trazado, la cual tú quieres cumplir antes de partir de esta tierra? Y nos hemos tropezado con un personaje que muchos dicen es imposible de imitar, es imposible de igualar, por las cualidades y la enseñanza que demostró. Porque es un personaje que visitó la tierra, se pronunció como hijo de Dios y demostró que era hijo de Dios.
Y este personaje se hizo acompañar de unos discípulos, un grupo de hombres y mujeres que él enseñaba. Y este grupo de hombres y mujeres que tenían su fe fundamentada en otra cosa, fundamentaron su fe en él. Porque aquí en donde leímos en Hechos de los Apóstoles, vemos a unos apóstoles predicando a un maestro que ya no estaba con ellos. Y le dice al público que le está escuchando, este Jesús que vino que para ustedes o que para nosotros también no era importante, no era necesario, era desechado. Resulta que este Jesús que hemos desechado es la piedra angular de todo. Es lo que el ser humano necesita para poder lograr y para poder avanzar. Este Jesús que ustedes han desechado, que fue crucificado por ustedes y rechazado, se convirtió en lo absolutamente necesario en la vida de los hombres. Porque Jesús enseñaba sobre las riquezas. El hombre podía ganar todo, pero ¿de qué le valía si perdía su alma? Jesús enseñaba sobre la necesidad de aprender a perdonar. Jesús enseñaba de la necesidad de amar a aquellos que te odian. Jesús enseñaba de la bienaventuranza de que hoy lloraba porque un día iba a reír. Jesús enseñaba del perdón. Este Jesús que se reunió con sus apóstoles y después que no estaba, dejó en ellos plasmado las enseñanzas que él le había hablado cuando estuvo con ellos, y le está predicando a un pueblo que tenía su fe enfocada en otro tipo de líderes, porque el pueblo que le estaba predicando tenía su fe quizá enfocada en Abraham, o tenía su fe enfocada en David, o tenía su fe enfocada en José, o tenía enfocada su fe en uno de estos grandes profetas que los había visitado y que había caminado con sus padres. Mas esta prédica donde dice la Biblia que miles vinieron y reconocieron que Jesús era la verdad y que era la vida, lo reconocieron porque dejaron de creer en que por decir que eran hijos de Abraham iban a alcanzar salvación, que era suficiente con ser israelita o de la tribu de Judá o de la tribu de Benjamín, que esto era suficiente para que ellos alcanzaran salvación. Mas los discípulos, hablando con denuedo ante estos personajes, lo impresionaban y decían: pero estas personas son analfabetos, ¿cómo es que hablan con tanto denuedo? No nos damos cuenta, decían ellos, de que estos caminaron con Jesús. Hoy nos damos cuenta de que estos recibieron esa enseñanza. Hoy nos damos cuenta de que ellos hoy no creen como creían antes, y hoy predican y hablan de lo mismo que dijo su maestro, de que solamente en un nombre que era sobre todo el nombre es que hay salvación, y que solamente hay un camino que conduce al Padre, y ese camino es Jesús. Y ellos entendieron de que ellos estaban hablando de esta manera, primeramente porque habían reenfocado su fe, y segundo porque ya estaban hablando como le hablaba su maestro, y estaban predicando como predicaba su maestro, y estaban enseñando como enseñaba su maestro. Y la importancia de esto es que cuando predicamos al camino, a la verdad y a la vida, les decimos a la gente que reenfoque su fe. Cuando le decimos a las personas que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, le estamos diciendo: si tú estás poniendo tu fe, tu fuerza, tu esfuerzo en manos de cualquier otra persona, en manos de cualquier otro líder, ya sea religioso, político, guía espiritual, estás mal. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual haya salvación.
Porque no hay otro camino que conduzca al Padre sino el mismo Jesús. Porque muchas veces con el transcurrir del tiempo y quizás con las cualidades que tenemos, tomamos nuestras propias decisiones o comenzamos a elegir líderes diferentes, personas influyentes que tienen una vida aparentemente resuelta, y decidimos seguir a estos personajes. Mas sin embargo, con el paso del tiempo nos damos cuenta de que estamos tan perdidos como están ellos. El peligro de seguir a alguien que no sea el Hijo mismo de Dios, Jesucristo, es grande, porque esto provoca que con el paso del tiempo, tanto usted como el que usted sigue, sigan al hoyo, o vayan al hoyo. Porque hay en este tiempo muchos ciegos guiando ciegos, como en aquel tiempo. Porque hay muchas personas que necesitan ser enseñadas, pero están enseñando, como en aquel tiempo. Y la Biblia dice que los ojos de la humanidad, del ser humano, del que ha creído y del que necesita creer, debe estar puesta en Jesús. Y más que nada, en este tiempo, se hace necesario que pongamos la mirada en Él. Porque es posible que estemos siendo guiados por una persona o por un líder que esté tan perdido como está el mundo en este tiempo. Es posible que estemos siguiendo a alguien que está confundido y que no sabe hacia dónde va. Y la Biblia dice que vamos a ser como nuestro maestro, no superior a nuestro maestro. Pero si escogemos al maestro de maestros, al único camino al Padre, si escogemos al rechazado, al dador de la vida, nuestro camino será diferente. Porque esto con denuedo los apóstoles le predicaban a la multitud, decían: este Jesús es la piedra reprobada. O sea, este Jesús ustedes lo vieron, lo palparon y lo desecharon, no lo recibieron. Alabado sea Dios. Este Jesús, la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, la más importante, la principal, el inicio de todo, la única opción, que no hay otra pieza que pueda encajar en ese lugar, la piedra angular, lo absolutamente necesario. Y Él le está diciendo, el apóstol le está diciendo a esta multitud: y en ninguno otro es salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Porque estos que estaban escuchando quizás decían lo que le dije al principio. Como le decían a Jesús, quizás muchos de ellos que estaban escuchando le decían también a ellos: somos hijos de Abraham, descendencia del rey David. Esto es suficiente. Con esto es suficiente, no necesitamos nada más. El apóstol le está diciendo: al que ustedes rechazaron, al que ustedes crucificaron, es el absolutamente necesario para ir al Padre. Y no hay otro nombre. Todos los ídolos que ustedes puedan tener por ahí, que ustedes entiendan que son necesarios para alcanzar salvación, son basura. En ellos no hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación, más que en el nombre de Jesucristo. Y hoy quiero terminar diciendo de que usted y yo necesitamos reenfocar nuestra fe. Porque cometemos el error de muchas veces elegir líderes, hombres y mujeres de la Biblia, pero que murieron. Mas lo que impresionaba del Evangelio de Jesucristo era que ofrecía vida con evidencia después de la muerte. Porque Él profetizó de su muerte
murió en la cruz del Calvario, mas al tercer día resucitó. Y caminó con ellos, y comió con ellos por más de 40 días. Y dio evidencia de que él tenía autoridad aún sobre la muerte. Y lo que motivaba y lo que cautivaba el evangelio de Jesucristo era que los apóstoles predicaban en muchísimos lugares, donde habían diferentes dioses escogidos por los pueblos. Mas sin embargo, estos dioses, usted le podía orar y pedirle agua. Usted podía orar y pedirle que la cosecha fuera buena. Las mujeres podían orar para quedar embarazadas. Y estos dioses ofrecían, que no era real, pero ofrecían favores limitados, pero ninguno de estos dioses ofrecía vida después de la muerte. Ninguno de estos dioses ofrecía lo que ofrecía Jesucristo. Y por eso estas personas que tenían su fe enfocada en esos ídolos, por millares y millares, aceptaban aquel que daba la vida, aquel camino al cielo, aquel que con evidencia había demostrado que era el mismo Hijo de Dios visitando a los hombres. Reenfoque de fe. Tu mirada y la mía debe estar en Cristo. Porque si la pones en un líder, cuando el líder falle, tú vas a fallar. Cuando el líder se enfríe, tú te vas a enfriar. Cuando el líder deje de creer, tú vas a dejar de creer. Porque nosotros somos cambiantes, pero la Biblia dice que Dios no cambia, que Él es el mismo, hoy, mañana y siempre. Y por los siglos de los siglos. Y por eso nos advierte de que nuestra mirada debe estar puesta en Jesucristo. Porque cuando tu mirada está en Jesucristo, el líder puede fallar y tú no vas a fallar. Porque cuando tu mirada está en Cristo, el líder puede desviar, pero tú no te vas a desviar. Porque cuando tu mirada está en Cristo, van a llegar las situaciones, las dificultades, y tú vas a seguir enfocado en aquel que ya venció. Reenfoque de fe. Quitar la mirada del hombre. Porque en el hombre, cada vez que miramos al hombre, vemos los fallos del hombre, las debilidades del hombre. Pero cuando miramos a Cristo, allí no hay fallo. Cuando miramos a Jesús, allí no hay fallo. Cuando miramos, ponemos la mirada en Él, nos damos cuenta de que necesitamos reenfocar nuestra fe en Él para poder vencer. No hay forma. No hay otro camino dado a los hombres en el cual haya salvación. Reenfoque de fe. Hoy tenemos muchos influencers que son seguidos por masas y son inspiración para muchos. Mas estos líderes no pueden ofrecer lo que ofrece Cristo, porque Él ofrece vida y vida en abundancia. Y te habla la realidad de todas las cosas. Te habla de que puedes tener millones, pero que si pierdes tu alma, ¿de qué vale? Te habla de la necesidad de perdonar. Te habla de la necesidad de amar. Te habla de la necesidad de morir a ti mismo, el yo tuyo, para que Él crezca en ti. Te habla de la necesidad de menguar para que Él crezca en nosotros. Reenfoque de fe. Yo no sé en qué estás enfocando tu fe últimamente. Pero si no es Cristo, debes de meditar en estas palabras y redirigir tu mirada. Meditar en esta palabra y redirigir tu mirada. Porque la única forma en la que nosotros vamos a vencer los obstáculos que se puedan presentar en nuestra vida es si hacemos lo que dice su palabra. Jesús dijo: tomar mi yugo, porque es ligera mi carga. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús dijo: yo tocaré la puerta y entraré. Si tú me abres, yo entraré y me quedaré contigo y cenaré contigo. Y hoy lo que nosotros necesitamos es abrir nuestras puertas para que todos estos vientos contrarios que están batallando en nuestro interior, estas batallas, porque todos las tenemos, creyentes y no creyentes. Todo el mundo tiene su gigante que lo azota.
Pero hay unos que sabemos que cuando nos refugiamos en Él, el gigante que me ataca a mí, ya lo venció Él. Pero cuando yo elijo un líder que no ha vencido su gigante, yo estoy eligiendo un líder que no tampoco va a vencer mi gigante. Y lo que me va a ofrecer tiene limitaciones. Y lo que me va a ofrecer no produce en mi vida eterna. Y lo que me va a ofrecer es posible que me haga más mal que bien. Vamos a orar, pidiéndole a Dios que nos permita poner su mirada, porque más que nunca se hace necesario poner la mirada en Cristo.